suya y esta mañana en persona aquí conmigo la de don Olivier Castro, presidente del Banco Central, porque el Banco Central de Costa Rica tomó una decisión importante este fin de semana, el sábado pasado, y una decisión que puso a hablar a muchísimos sectores. Entonces don Olivier está aquí para decirnos qué fue la medida que tomaron, por qué la tomaron, le explica a todos, y si ustedes tienen inquietudes me las hacen llegar, yo se las planteo a don Olivier para que todos quedemos claros. Don Olivier, muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a la audiencia de este programa, que sin duda tiene un impacto importante en la colectividad costarricense. Pero, doña Amelia, el tema de la modificación en el régimen cambiario... Modificaron el régimen cambiario. ¿Qué significa eso? Bueno, le iba a decir que desde hace mucho tiempo, el banco, hace 9 años, el banco tomó una decisión de ir hacia un sistema más flexible. Pero usted se acuerda que teníamos las mini evaluaciones y ahí el tipo de cambio subía todos los días un determinado porcentaje, y eso evidentemente golpeaba mucho la inflación. Y se acuerda que teníamos inflaciones de 2 dígitos y sí, siempre se hablaba del problema inflacionario de este país. Bueno, se tomó la decisión de ir hacia un sistema más flexible, y como un paso transitorio en ese programa se estableció el tema de las bandas, ¿verdad? Y bueno, las bandas han estado ahí en los últimos 13 o 15 meses, digamos, no han tenido ninguna participación en cómo ha operado el régimen cambiario. El tipo de cambio se ha estado moviendo dentro de un cierto nivel que básicamente ha estado determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Y precisamente la modificación del régimen tendía a que el régimen fuera más flexible y que estuviera básicamente determinado porque si tenemos más dólares o menos dólares, y eso determinara cuál era el nivel del tipo de cambio. Nosotros hemos observado que en los últimos 13 meses el sistema ha logrado eso, pero además vemos una ventana muy propicia para hacer este cambio. Y es que usted encuentra un sistema financiero cuyo índice de solidez ha estado cerca de 0, lo cual quiere decir que no tiene tensiones que le puedan preocupar a uno de ninguna naturaleza. Es un sistema sólido. Y por otra parte, el nivel, digamos, de reservas del banco tiene un nivel apropiado. Tenemos una condición, digamos, extra favorable en estas circunstancias, y es la reducción en el precio del petróleo, que sin duda alguna ha colaborado con los esfuerzos del Banco Central en reducir la inflación. Y en esas condiciones, la Junta consideró que era un momento propicio para dar el paso hacia un régimen más flexible. Este régimen más flexible tiene, digamos, la virtud de que si el país en alguna circunstancia enfrentara un choque externo de alguna naturaleza, el régimen le permitiría al Banco Central, digamos, hacer que ese shock se diluya más suavemente, digamos, en la economía. Y desde ese punto de vista es que el banco ha decidido ir hacia allá, porque considera que eso, desde el punto de vista de la economía como un todo, es un beneficio, digamos, que vale la pena hacerlo. En una primera reacción, porque yo podría llamar a muchos economistas, pero en una primera reacción voy a tomar el comunicado que me envió la Asociación Bancaria Costarricense. No sé si usted ya tiene conocimiento de él. Y los banqueros han señalado que el Banco Central debe definir las reglas de intervención en caso de variaciones violentas del tipo del cambio, aunque en general todos han dicho que es una buena medida, nadie ha dicho que no. Pero, doña Amelia, el banco en la página web tiene claramente explicado cuáles son las reglas de intervención, ¿verdad? Lo que no se comunica es qué va a hacer el banco hoy. Pero evidentemente esa posición
no se hace explícita porque precisamente si el banco está observando, por ejemplo, que hay un ataque especulativo hacia la alza o la baja, entonces el banco debe intervenir de una X manera. ¿Y cómo le va a decir a los bancos, mire, hoy vamos a hacer esto y esto porque vemos esto en el mercado? No, esa es precisamente la intervención que el Banco Central debe hacer, porque el Banco Central interviene en las operaciones diarias de Monex. Entonces, digamos, una empresa, cualquiera que sea, puede decir mi política es A, B o C, pero su estrategia nunca la da a conocer. Esa es una estrategia propia de cómo, digamos, una empresa participa en el mercado, ¿verdad? Ahora, nosotros digamos que sí está en capacidad de estar atendiendo todo el movimiento que se da para evitar que haya, llegado el momento, se pueda presentar un problema muy grave. El banco, digamos, observa cada una de las operaciones que pasan por Monex, ¿verdad? Y el promedio de lo que pasa en Monex, digamos, se hace instantáneamente. Cada vez que hay una operación, ese promedio cambia, el banco lo está observando, está viendo si hay ofertas muy altas, ofertas muy bajas, y ahí interviene con una regla previa que ha autorizado, digamos, la administración para que los gestores propiamente en el mercado actúen durante el día. Hay muchos días donde el Banco Central no hace nada más que observar el mercado y no hace absolutamente nada. En ameliarueda.com dábamos a conocer ayer impresiones del presidente de la República que se refería concretamente a que el sector exportador, que iba a ser una medida que iba a influir muy positivamente en el sector exportador. ¿Por qué? Bueno, en el sector exportador uno espera que el tipo de cambio vaya buscando un nivel, digamos, que sea un nivel de equilibrio de mediano plazo, ¿verdad? Eso lo que significa es que nosotros lo que observamos es el tipo de cambio nominal, pero detrás de eso hay un tipo de cambio real. Y hay una gran discusión ahí, no sé cuántas metodologías, para tratar de interpretar qué es eso. Porque, digamos, hay tantas variables que modifican el concepto de tipo de cambio real, que es muy difícil, digamos, decir el tipo de cambio real es A, sino que es un rango en el cual uno puede tener cierta confianza de que el nivel de tipo de cambio está en un rango que es, digamos, aceptable para el sector exportador, para el sector importador y para todos. A nosotros nos pasa una cosa bien curiosa, y es que dependiendo de la persona con la cual uno converse, entonces le pide, ¿y cuándo baja el tipo de cambio? Y habla con un exportador, ¿y cuándo sube el tipo de cambio? ¿Verdad? En realidad el Banco Central lo que anda precisamente buscando es que ese nivel de tipo de cambio sea un nivel de tipo de cambio que permita a los actores económicos operar adecuadamente. Bueno, hablamos del sector exportador. ¿Qué pasa con las demás personas, con las personas comunes y corrientes? ¿Cómo va a impactar esta decisión desde su perspectiva? Digamos, uno no espera que en el corto plazo con esta medida el tipo de cambio tenga variaciones diferentes a las que ha tenido, digamos, en los últimos meses. En realidad, el país ya ha estado en un régimen de flexibilidad administrada ya por varios meses, de facto, ¿verdad? Porque precisamente el tipo de cambio se ha mantenido ahí en medio de esas dos bandas que no han tenido, digamos, ninguna importancia en la ejecución de la política, ¿verdad? Y en ese periodo yo le diría que un alto porcentaje de esos días el Banco Central no ha actuado como interventor en el mercado, ¿verdad? Usted se acuerda que tomamos una decisión hace algunos meses de sacar del mercado cambiario las compras y las ventas del sector público. Y eso, ahí sí, o sea, si nosotros observamos que hay cierta cantidad de dólares en el mercado, tenemos que comprar para una institución, compramos y acumulamos. ¿Esa medida concreta qué impacto ha tenido? ¿Ya se puede medir?
Sí, bueno, nuestra lectura es que ha sido una medida apropiada precisamente para restarle volatilidad a la operación del mercado. Ok. Don Olivier, en estas primeras horas, digamos, después de tomar ustedes esta decisión, ¿cuál han sido los argumentos que ha escuchado, más a favor o en contra? Bueno, revisamos el fin de semana, digamos, toda una gran cantidad de artículos en la prensa y bueno, yo hoy amanecí muy contento porque creo que la medida ha sido recibida apropiadamente y creo que logramos, espero yo, en la conferencia de prensa explicar con bastante detalle y con detenimiento qué es lo que pretendemos y que no es una medida que pretende asustar a nadie. Hoy en el tipo de cambio yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Estaba observando ahí los tipos de cambio que establecieron los bancos hoy y básicamente son los mismos que tenían la semana pasada. O sea, eso quiere decir que los bancos han visto esta medida con absoluta naturalidad y creo que es un proceso que muchos de economistas y actores en el mercado la estaban esperando con bastante naturalidad. Menos los especuladores. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Es que... Está bien, por eso está muy bien, porque esto va a evitar que la especulación sea importante e incida, ¿verdad?, en la economía nuestra. Y yo en lo personal, doña Amelia, soy de la idea de que cuando una medida hay que tomarla. O sea, uno no puede dejar que las cosas se acumulen, que hayan posibles presiones en los mercados que usted, digamos, los intuye y se queda cruzado de brazos. Una de las digamos, no preocupaciones o las cosas que a uno le preocupan en este asunto del manejo de la política económica es el entorno internacional. Y ahí sabemos que hay cosas positivas, hay cosas negativas y en realidad, finalmente, cuando uno analiza todo lo que está pasando en los diferentes países, al final lo que se queda es con una gran incertidumbre. Y creo que el país tiene que prepararse para ese tipo de cosas, de tal manera que estar preparados para que si el impacto que finalmente el sector externo va a tener sobre nosotros es de X, lo podamos manejar, y si es de Y, también lo podamos manejar. Y en ese sentido, estas medidas que el Banco Central ha tomado ahora van en esa línea, y van en la línea también, y eso me refiero a otra medida que tomamos, que es hacer un primer modificación en la tasa básica, porque creemos que las condiciones están dadas para estimular una baja en la tasa de interés, y ojalá eso repercuta, digamos, en una visión para que los empresarios se animen a hacer nuevas inversiones. Ahora, cuando usted plantea todo esto, se lo plantea al equipo de gobierno, al equipo económico, toda la gente está clara en esta medida y en el impacto que pueda tener y en las herramientas que se tienen para garantizar que no va a haber ninguna situación difícil ahí. Nosotros analizamos internamente con mucho detalle lo que está pasando. El Banco Central es una máquina de análisis permanente, así la denomino yo, porque hay una serie de variables que el banco las analiza y las observa diariamente. Otras se analizan, digamos, por semana y otras por mes, y dependiendo de su frecuencia. Y tenemos reuniones internamente con el equipo, digamos, técnico del banco en cualquier momento, ¿verdad? Y cuando surge algo, ahí hay una reunión y se analiza y todo lo demás. Hay cosas que evidentemente no se comparten ni con el equipo económico, ¿verdad? Y se comparten con la Junta Directiva, que es nuestro órgano máximo. ¿Por qué toda esta cosa de la conferencia de prensa del sábado? Que los periodistas estaban muy preocupados por todo esto. Bueno, muy sencillo. No pudimos hacer la sesión el miércoles porque estaba CELAC y el ministro de Hacienda tenía la obligación de estar por allá. Y nosotros estamos con una junta directiva ahora de 5 miembros, porque nos han nombrado 2 que faltan,
Y entonces, con solo uno que falte, nosotros no tenemos quórum. Entonces decidimos hacerle el viernes. Y entonces nos dejamos la noche del sábado, porque evidentemente en la discusión de la Junta siempre hay ajustes que un director plantea y que los otros aprueban, y finalmente hay que revisar todos los documentos antes de hacerlos públicos, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí trabajamos tarde de la noche el viernes para que esto estuviera, digamos, listo para las 10. Después de la conferencia de prensa, usted vio, se subieron todos los documentos del programa monetario, conferencia de prensa, etcétera, etcétera, en la página web del banco. Y quiero decirle una cosa para tranquilidad de los actores económicos. Cuando uno analiza y le dice, bueno, mire, es que la transparencia, hay que ser muy transparente con esto de las reglas de intervención. Yo creo que difícilmente hay un banco en el mundo que a las 5 de la tarde le comunique al público qué pasó con su intervención o no intervención. Y usted ha visto que nosotros a las 5 o 6 de la tarde subimos un informe o 2 informes en la página web del banco, donde decimos, oye, el banco compró esto para tal cosa, compró esto para reservas, compró esto para... le vendimos tanto del sector público para que pagaran petróleo, por ejemplo. Eso usted no lo consigue en otros bancos, ¿verdad? El banco en eso es muy, muy transparente. Y claro, hay bancos que tienen una regla muy clara, y voy a poner, por ejemplo, el caso de Guatemala. Guatemala dice, cuando hay alguna inestabilidad, el banco entra con una oferta de 8 millones de dólares. Pero el sistema que ellos tienen es diferente al nuestro. Nosotros intervenimos en las operaciones día a día. Ellos esperan que algo pase y entonces dicen, ok, aquí van 8 millones. Son distintos. Entonces, nosotros creemos que la información que el banco tiene es muy transparente. Desde luego que uno esperaría que conforme el sistema evolucione, se consolide adecuadamente y todo lo demás, pues lo ideal es que el banco no tenga que intervenir, claro, ¿verdad? Y que uno vea con naturalidad que hoy el tipo de cambio subió 1 colón y que mañana bajó 2 colones, y eso debería ser la operación normal. Y digo esto ¿por qué? Que es otro de los temas por los cuales es importante que la gente interiorice que el tipo de cambio no es una cosa fija. Hemos visto en el pasado cómo personas con, digamos, ingresos denominados en colones compran su vehículo, compran su casa en dólares. Es cierto, ¿verdad?, que la tasa de interés en dólares es más barata, claro, y eso es lo que uno ve, pero se está jugando un riesgo complicado, y es que si como le digo, algo pasa en el entorno internacional que nos golpea, alguien se puede ver afectado, o decir, hombre, yo tenía 100 colones para hacer un pago y resulta que ahora solo me alcanza para 90, ¿verdad? Entonces, en realidad uno debería, o el sistema económico debería claramente establecer, ¿verdad?, que si yo tengo ingresos en colones, mis deudas deberían ser en colones y no en moneda extranjera. Y quien tenga recursos externos como un exportador, tiene todo el derecho y la libertad de contratar en colones y de contratar en dólares. Ahora, esto puede ser, digamos, la primera de otras medidas importantes que han empezado a tomar ustedes a corto o mediano plazo, señor Olivier. Bueno, en adición a esto, estamos proponiendo un aumento en el encaje de las operaciones de mediano y largo plazo en dólares de los bancos. Uh-huh. Con la característica de que no estamos encajando lo que hoy ya está contratado, que evidentemente golpearía a los bancos. Estamos diciendo, si usted contrata un nuevo préstamo, entonces lo vamos a someter a encaje. Y precisamente lo que el banco, la señal que quiere mandar es, esta economía hay que dolarizarla. No puede ser que el 50% de nuestra economía esté en dólares, en colones,
donde el Banco Central y el gobierno y demás tienen un cierto control sobre eso, y tener una parte donde casi no tiene control. Y entonces nos parece que no se trata aquí de decirle a alguien usted no tenga sus ahorros en dólares o colones. Es una decisión propia de cada ciudadano y tiene todo el derecho. O que a uno le digan, le alquilo en dólares, le vendo en dólares eso, o no. Y si uno dice, no quiero en dólares, quiero en colones, ya. Esa es una decisión de contratación, es lo ¿verdad? que, pues. Y entonces nosotros creemos que es necesario establecer mecanismos que hagan que la tasa de interés en colones y la tasa de interés en dólares tienda a ser muy parecida, y que ese diferencial sea un poco la medición de cuál es el riesgo cambiario. Y estamos, digamos, esta es una primera medida. SUGEF en el pasado había establecido algunas normas para las operaciones en dólares de no generadores. Esas normas las vamos a revisar a ver si es necesario fortalecerlas un poquito o si están en un nivel adecuado. Eso procederemos a hablar con la superintendencia para tener un análisis conjunto de cómo vemos eso. Porque hay corrientes importantes que quieren más bien dolarizar la economía nuestra. Sí, eso en efecto es un tema que ha estado ahí. Y este es un mensaje claro para que no. Por lo menos en este gobierno, la decisión que se planteó desde el tiempo de la campaña es que nosotros no estamos por la dolarización de esta economía y que creemos que más bien debe fortalecerse el colón. ¿Cuál diría usted que es la preocupación más grande que en materia económica tiene la Junta Directiva del Banco Central, lo tiene don Olivier Castro? Es una cosa que usted habla mucho en este programa, sí, que se llama crecimiento económico. Nosotros creemos que este país, su crecimiento no es malo si uno lo ve en el contexto mundial, ¿verdad? El 3.5% del año pasado está por encima del promedio de América Latina, pero eso no quiere decir que uno esté tranquilo y contento con eso. Este país tiene muchísimo más capacidad para crecer y generar empleo, que es una de las grandes preocupaciones del banco. Y bueno, algunos dicen, bueno, que el banco haga su esfuerzo por reducir el desempleo, cosa que no es propio del Banco Central. El Banco Central tiene, digamos, una cierta función bastante limitada por su ley orgánica, en el sentido de que el banco debe propiciar, digamos, la estabilidad interna y externa. Y esa es su principal función. Pero desde luego, en todo el desarrollo del programa macroeconómico, el tema de crecimiento y el tema de empleo están en el análisis. Y nosotros lo observamos, lo revisamos, pero no tenemos instrumentos para, digamos, para tratar de resolver eso. Hemos llamado la atención varias veces, y lo he hecho en la conferencia de prensa del sábado, de la urgente necesidad de mejorar la ejecución de la obra pública. Y no solo eso, sino que es necesario crear nuevos proyectos que nos permitan un crecimiento importante y que además le sirva eso de confianza al sector privado, para que con un empuje que tenga la economía, el sector privado, digamos, crea más de que efectivamente las cosas se pueden mejorar y se puede avanzar hacia una situación de tener mejor empleo y un mayor crecimiento. Déficit fiscal. Bueno, ese es uno de nuestros riesgos cuando analizamos la política monetaria. Sin embargo, digamos, el año pasado el déficit consolidado del gobierno, que creo que anduvo como en 5.4, fue inferior al del 2013, lo cual quiere decir que el Ministerio de Hacienda hizo un esfuerzo importante en el manejo de las finanzas públicas. Ahora, sin duda alguna, la solución, dígase lo que se diga, del problema fiscal anda por el lado de los ingresos, ¿verdad? Mi posición personal en esto es en el sector público hay que hacer un gran esfuerzo, no por reducir tanto el gasto, sino por hacer que ese gasto sea eficiente,
que si gastamos una X cantidad de recursos en educación, veamos los resultados en educación. Ay, pues claro. ¿Verdad? Y ahí es donde yo veo que nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo en mejorar la calidad del gasto. ¿Verdad? Porque si nosotros tenemos una economía que está creciendo poco, digamos, reducimos el déficit, el gasto de gobierno en un 2-3% del PIB, también vamos a tener una caída en la producción, ¿verdad? Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es una economía que empiece a crecer y también una economía que contribuya más a los servicios públicos que son esenciales. Aquí es necesario mejorar mucho la competitividad del país, ¿verdad? Que usted ve los índices que aparecen ahí en los estudios y es ahí un tengo problema. Hoy un tema sobre ¿Verdad? eso. Bueno, parte de la ejecución de obra pública puede contribuir a matar 2 pájaros de una sola pedrada, ¿verdad? Una es ayudamos al crecimiento. Bueno, ojalá. 4 pájaros de una pedrada. Ojalá. Entonces, podemos lograr un empuje al crecimiento y también podemos resolver cuellos de botella que nos crean esa ineficiencia en puertos, en carreteras, aeropuertos. Bueno, esa cosa usted sabe más que yo de lo que eso significa, ¿verdad? Y entonces yo sí creo que esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo. Este problema, vean, no es un problema de este gobierno, del gobierno pasado o del antepasado, es un problema de la sociedad costarricense. Sí. Y la sociedad costarricense debemos tomar esto con seriedad y darle una solución definitiva a este asunto. Y no tener que el déficit fiscal es una amenaza para la inflación, es una amenaza para el crecimiento, y entonces me parece a mí que deberíamos hacer una amplia concertación con los sectores y buscar cuál sea la mejor forma para resolver este problema y hacerlo también de una forma gradual. Vea, yo soy un enamorado del gradualismo. Yo no creo en esas cosas de shocks ahí de un solo momento, ¿verdad? Esas cosas las hemos vivido en el pasado y yo siempre creo que eso no es una buena consejera. Don Olivier, ¿cómo proteger la economía si no pasan impuestos? ¿Qué pasa con el déficit fiscal nuestro? Vea, hasta ahora la forma en que el déficit se ha financiado en los últimos años ha ayudado a que no tengan gran impacto sobre las tasas de interés internas, porque hemos usado el endeudamiento externo. Todos los años hemos gastado $1.000 millones en financiar el déficit de gobierno, y además el gobierno ha recurrido al mercado interno tanto a captar en dólares como a captar en colones. Y eso, digamos, ha permitido mantener ahí el déficit con un control relativamente aceptable. Bueno, no hemos visto tasas de interés de las que vimos en el pasado ni cosas por el estilo. Pero claro, la acumulación de deuda externa si va creciendo todos los años. Esa parte como que no lo sentimos, pero que ahí está, y que cuando viene una calificadora de riesgo ve y llama la atención sobre eso, ¿verdad? El país no está a estas alturas, digamos, en peligro de una suspensión de pagos ni cosas por el estilo. Alguien dijo en algún momento, es que estamos algo así como lo que estuvimos en el año 80, ¿verdad? Estamos muy, muy lejos de una cosa como esa. Pero el país tiene que ser previsor, ¿verdad? Y es mejor hacer las cosas con tiempo, sin prisa, y lograr lo que se necesita, que es equilibrar las finanzas públicas y estabilizar nuestra deuda externa, y si es posible bajarla, o usar esa potencial de deuda externa precisamente para hacer inversión pública, que este país lo necesita a gritos. Ay, sí, ves, ya ves qué bueno. Ahorita sigo con ese tema yo. ¿Por qué los bancos, dice alguien que, don Manuel Miranda Rojas pregunta, ¿por qué los bancos cobran 10 a 12 colones de comisión en la venta de dólares al público? Hace 10 años eran 3 colones. ¿Y quién y por qué varió eso a favor de los banqueros?
Desde que yo llegué al banco, ha sido un tema sobre el cual he estado conversando con los bancos. Y ahí tenemos, digamos, dos tipos de cobro, ¿verdad? Cuando uno va a cobrar o comprar $1 en ventanilla, y normalmente es por una suma pequeña, el banco le aplica la tarifa completa, ¿verdad? O sea, los 15 colones o los 12 colones que tenga por ahí. Pero si hay un exportador que está negociando un monto grande, los bancos le dan un tipo de cambio distinto o le rebajan, digamos, esa diferencia. Yo siempre he dicho que a mí ese tipo de, digamos, de discriminación de precios no es una cosa que me haga feliz, francamente. Una de las cosas en que el banco está trabajando y trabajando fuertemente es buscar cómo profundizar el mercado cambiario. ¿Qué significa eso? Significa eso? Significa que hoy, digamos, el banco actúa sobre una cosa que se denomina en Costa Rica Monex, que yo digo que es una especie ¿verdad? de mercado de colas. Y los bancos llevan al final, durante el día, sus necesidades a ese mercado. Pero ese mercado representa una parte relativamente pequeña de todas las operaciones que se hacen en el mercado. Entonces nosotros lo que queremos es que por Monex pudiera ser, es una de las cosas que estamos estudiando, digamos, ampliar ese concepto a muchísimas más operaciones, digamos, para lograr, digamos, una profundización en ese mercado. Y que entonces precisamente el precio del dólar, ¿verdad?, que se establece en ese mercado sea muchísimo más competitivo. Una pregunta que tiene que ver con un tema que acabamos de tocar aquí en la carretera San José-San Ramón. ¿Cómo ve el banco el uso de la herramienta fideicomiso para el desarrollo de obra pública? Bueno, doña Meli, ese es otro tema del cual yo soy un enamorado. Coincidimos usted y yo. Yo no soy economista. Pero el sentido común a veces nos golpea duro. Digamos, en el tiempo en que he estado en el Banco Central, y no voy a decir que desde antes veníamos hablando de este tema, pero se ajustaron las normas regulatorias sobre ese tema, ¿verdad? Digamos, en la Superintendencia de Pensiones hubo un cambio en la forma en que las operadoras de pensiones y todos los entes que están relacionados con este tema pueden invertir y ahora lo pueden invertir en ese tipo de... Se flexibilizó un poco los límites que se tenían. Sugeval, que es la que tiene que ver con la regulación de fondos para desarrollo y cosas de estas y regulaciones de fideicomiso, también cambió toda la normativa. Y SUGEF, que hace unos años había creado ahí una regulación curiosa en el sentido de que, por ejemplo, si el Banco Nacional tenía un fideicomiso para hacer una obra de lice, entonces el banco no podía financiar directamente el fideicomiso. Entonces tenía que ir ese fideicomiso a buscar fondos en el Banco Costa Rica o en otros bancos. Ahora se permite que tanto el banco como otros entes financieros puedan participar en ese fideicomiso. Y la verdad es que usando esa figura hay una gran potencial de desarrollo de obras sin que esa obra se considere, el costo de financiar esa obra se considere obra pública, porque en realidad, digamos, si usted tiene una carretera que va a tener un peaje, entonces el peaje y los recursos con los cuales se va a financiar son del sector privado, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay que firmar una serie de contratos y que la Contraloría tiene que ratificar los mecanismos, pero de eso tenemos muy buena experiencia aquí. Ya no digamos, la carretera de San Ramón no va a ser el primer fideicomiso de obra pública que se ha hecho en este país, ¿verdad? Hoy las condiciones regulatorias son muchísimo más favorables para hacer ese tipo de obras
de lo que fue en el pasado. Bueno, qué dicha, qué dicha. Bueno, vea todas las noticias que han salido aquí. Muy bien, don Olivier. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Aquí alguien pregunta y yo le tengo que hacer la pregunta. Olivier Castro, ¿es posible que le ofrezcan o le han ofrecido irse de gerente general Banco Nacional? Yo voy a decir que estoy muy contento del Banco Central. O sea que si se lo ofrecen, salados, porque usted se queda en el Banco Central. Vea, uno nunca puede decir ni una cosa ni la otra, en el sentido de que uno, y yo estoy en el gobierno, tengo una muy buena relación con el señor presidente de la República, y usted sabe que en estas cosas la opinión del presidente cuenta mucho. Ok. Bien, le agradezco mucho que haya venido. Muchísimo. Con mucho gusto, y estamos a la orden cuando usted quiera. Será un placer estar por acá. Le agradezco porque ni más ni menos que usted conversando sobre este tema, la gente, eso da seguridad a la gente, escucharlo y que usted explique que por qué se tomaron las decisiones, para dónde vamos, sobre el tema de fideicomiso, si se han hablado cosas importantes. Y yo le quiero decir, ¿verdad?, que el Banco Central está muy consciente de los posibles riesgos que toda la materia económica presenta para el país, pero que también está muy bien equipado. Una de las cosas que yo me encontré con gran beneplácito en el banco, después de estar bastantes años fuera del banco, es la calidad técnica de sus funcionarios. Y eso yo tengo que reconocerlo, de que ha sido un proceso también que ha llevado al banco por años, y realmente hoy uno se siente bastante respaldado, o muy respaldado, por la calidad de la asistencia, la información y el empeño que los funcionarios del banco tienen por hacer las cosas bien. Bueno, qué dicha. Muchísimas gracias al señor Olivier Castro, presidente del Banco Central de Costa Rica. Hacemos una pausa y ya regresamos.